Seguimos en Ponte en Acción, en Negocios Televisión. Esta sección se llama Momentum del Mercado y con Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien, muchas gracias. El domingo no te vi por la carretera. El domingo estuve en casa, que llovía mucho. Sí, ¿no? Y tiempo para pensar, yo no sé si a veces es bueno tener tanto tiempo uno también para pensar en todo lo que está sucediendo. Yo digo, yo tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta, con lo cual no trabajo, sino que me dedico el día entero. Bueno, pues si no estoy haciendo otra cosa, estoy estudiando. Sí, señor. Jorge Ufano, gestor de GPM, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Fenomenal. Muy buenas Gracias. tardes. Bueno, tenemos otra de las llamadas semanas decisivas, lo digo porque vuelve a estar plagado de importantes citas, el dato de empleo el próximo viernes, hoy tenemos reunión de la PEP, ya veremos un poco a ver qué es lo que deciden los países productores y bueno, todo el tema que sigue girando también alrededor de China, la posible estanflación. Creo que Evergrande ya ha empezado a desinvertir y a vender algunos de sus activos, a otro le está pasando a otro la patata caliente. Bueno, tenemos una semana decisiva, una más, ¿no? Pero tenemos algo crítico para nosotros en Occidente, que es la aprobación del plan de estímulos por parte de los demócratas. Nunca mejor dicho, los peores enemigos los tienes en casa, son tus propios amigos. La senadora Warren y Sanders son los mayores enemigos demócratas, ¿quién lo iba a decir? Pero bueno, fueron los que pueden tumbar y hacernos muchísimo daño a los inversores en bolsa, no nos olvidemos. Tenemos Evergrande que efectivamente ya ha crujido pero por todas las esquinas, va a dar default con un 99,9% de posibilidades, salvo que le toque no sé qué loto. Tenemos la OPEP de hoy, que yo creo que poco hay que esperar porque las reuniones de los americanos con los saudíes la semana pasada ya dejaron claro los saudíes, vale, somos vuestros amigos y no vamos a fastidiar demasiado. Y en un petróleo entre 70 y 80 no debería de ocurrir nada extraño, que además a los americanos les viene muy bien, aunque ellos han tenido un grave problema con el huracán Ida, de que se les fue la producción de 2 meses entera, desapareció, ¿no? 35.000 millones de barriles. Y 35.000 millones de barriles, ¿no? Una semana complicada. Si es bueno. Bueno, yo ya no soy, decirlo, sí, ¿no? pero yo no soy capaz de entender ya la interpretación por parte de los mercados de los datos de empleo. Es decir, cuando los intentas leer, dices, si ocurre esto, va a ocurrir lo contrario. Y el mercado te quita la razón. Con lo cual, si el dato de empleo es bueno, por muy bueno que sea, no nos olvidemos que Estados Unidos tiene un problema que a los españoles se nos ha olvidado. Y como estamos todos vacunados, o casi todos vacunados, eso no ocurre en Estados Unidos. Yo lo digo constantemente. Yo todas las mañanas miro cuál es el estado de ocupación de todos los hospitales americanos. No es que sea muy difícil mirarlo, lo publica el The New York Times. O sea, entonces, están sobreocupados todos, porque el índice de vacunación es bajísimo. El último dato de empleo decía que tenían al 2012. No va a ser, por muy bueno que sea, no va a acelerar lo que ya ha dicho la FED. Por lo tanto, hombre, todo sea que sea la encima peor, ¿no? Entonces ya la cosa podría ser complicada. Pero tenemos otro problema, y es China con la problemática del carbón, con una posible, o más que posible, estanflación, un término que no es económico, que se lo inventó un ministro inglés de finanzas, y que como no es un término económico, decirlo es maldito. Claro, no es esto. Jorge. Sí, bueno, respecto a la estanflación, para mí puede ser actualmente un poco la clave a mirar los mercados. Tenemos ese dilema entre si va a ser la inflación transitoria o va a ser permanentemente transitoria, ¿no? Claro. Que podría ser otro concepto que a lo mejor nos pueden... o provisionalmente transitoria, porque esto de los relatos, tanto en política como en política monetaria o fiscal, pues siempre se llevan. Para mí es clave ver un poco si puede haber sorpresas en el ritmo de subidas de tipos de cara a los 2-3 próximos años de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo, y puede estar la clave en el mercado de los bonos, como sabemos, que ya hemos comentado en otras ocasiones, que en nuestro caso pues tenemos muy poco comprado y estamos sobre todo cortos, apostando un poco a que la subida de rentabilidad de los bonos va a ser más rápida de lo que el mercado piensa. Y en cuanto a esta semana, porque nosotros como gestores cuantitativos ya sabes que tomamos decisiones, a veces coberturas, te comentaba la semana pasada la pauta de la segunda quincena de septiembre, que
que es muy anómala y estacionalmente se demuestra que esa caída del 1% en el S&P, pues, durante los últimos 90 años de media, un índice tan creciente, era para tenerla en cuenta, y ahí pues cubrimos un poco la cartera a final, o sea, como el 16 de septiembre hasta el día 30 de septiembre, que se nos cerraron las coberturas, que el S&P llegó a caer un 4% en este periodo. También esa pauta del DAX que comentábamos la semana pasada aquí, después de las elecciones, que no sé por qué tienen que hacer un poco de maquillaje y subirlo los políticos, o que la gente compra porque piensa que las elecciones va a cambiar algo, o que los propios políticos no quieren que el mercado se desplome las semanas previas, por eso de darle un poco de publicidad. No sé cuál es el motivo, pero suele ocurrir en Europa que cuando hay elecciones la semana siguiente la bolsa de ese país suele descender, como ha ocurrido con el DAX. De cara a esta semana, sin embargo, estas coberturas se nos han cerrado. Es cierto que al tener un sistema tendencial, porque al final compramos acciones muy fuertes de los países con buenos balances sólidos, pero que tanto el sector como la empresa esté en tendencia fuerte, con la caída de estos últimos días algunos valores nos han saltado el stop y hemos incrementado, porque nos han entrado, es un poco la rotación sectorial que muchas veces se produce. Pues, por ejemplo, una empresa que es Nutrien, que es de fertilizantes americana, que está en máximos; otra empresa que es Shell, seguro que todos los que repostan a diario tienen en casa una de estas gasolineras, en Holanda, que también es un título del sector energético, y también hemos comprado algo extra del sector energético a través de futuros americanos. Es un poco los movimientos de cartera que hemos hecho, y bueno, luego como un movimiento darwiniano... Te iba a preguntar al final, sí, no al principio, pero bueno. Bueno, como un movimiento... ¿Contentos tenéis a los inversores más clásicos, todos los que os dedicáis al tema del trading de alta frecuencia, los algoritmos y todas estas cosas? No hacemos trading de alta frecuencia, hacemos trading de patrones, pero no de muy corto plazo. No somos de los que estamos en el mercado intentando coger un pipo, que se le llama, de un determinado futuro. Vamos como a hacer estrategias de 2 o 3 días, las de coberturas, y luego las acciones las mantenemos en cartera de una media de 2 meses y medio, 3 meses, que es lo que nuestro sistema las lleva, ¿no? Yo creo que intentar ganar dinero a muy corto plazo, salvo que seas un banco de inversión gigante y tengas unos medios y unas conexiones a la bolsa muy modernas, es imposible para el inversor medio, y para las personas que nos están oyendo yo recomendaría que ni lo intentasen. No, efectivamente, los bancos ahora mismo lo tienen más fácil que hace unos años, en el sentido que cogen el dinero del BCE al 0% y lo colocan ahora en Estados Unidos comprándose un bono al 1,5, ¿no? Sí, bueno, tienes el riesgo de cambio. Lo que pasa es que, yo digo que se inventaron las normas contables para todo y luego las cambiamos para los bancos para no cerrarlos. En la crisis del 2008 les cambiamos todas las normas, los criterios contables de principio de solidez, esto desaparecieron. Y ya la última es que para que pudiesen no afectarle los bonos, les cambiamos los criterios de valoración de los bonos. Ellos no los ponen a valor liquidativo, ellos los ponen a valor vencimiento. Ese sistema ha valido muy bien hasta ahora. Pero cuando a medida de todos los países necesiten a los bancos que vuelvan a salir al primario a comprarle sus deudas soberanas, se van a encontrar con que para comprar nuevas deudas soberanas van a tener que vender la que tienen valorada a vencimiento, va a tener que meterse unas pérdidas de caballo. Vamos a ver cómo la intervención de los bancos centrales hace que no dañe peligrosamente a los sistemas financieros. Que es una causa que todavía desde el 2008 que abrieron 2011 que abrieron el grifo, no ha ocurrido. Y ahora sí que puede ocurrir. Que los bonos empiecen a abaratarse, los estados necesiten que los bancos vayan a las compras de primario y tengan un agujerito cojonudo, ¿eh? Oye, por cierto, o como se diga, por cierto, hablando de bancos, están adoptando algunos, Santander y BBV, la modalidad de la recompra de acciones, que es un poco pues una especialidad muy americana, por decirlo de alguna manera. Es americana. Los americanos siempre se han preciado de no dar dividendos. No es muy, como decía uno, no es muy republicano. Joder, pero recomprar acciones ahí se está. hinchan. Es la manera, y además me parece una manera muy buena de hacer que tus accionistas se muevan. Entonces utilizan un sistema de recompra muy activo. El primero que se planteó el dar dividendos de verdad fue Apple. Pero es que Apple tenía la cartera que es que le sobraba el dinero, salía por las orejas. Pero el sistema de recompra, y además está establecido, hay un periodo donde se compra. Da dividendos, Apple no da dividendos, ni Amazon. Sí, nadie. Bueno, están las Coca-Cola, ¿no? Johnson & Johnson, un poco la... Bueno, y algunas clásicos, ¿no? Claro, las farmacéuticas han siempre dado, pero ¿cómo las farmacéuticas van a cambiar? Pues ya van a dejar de dar también. Entonces,
Es un sistema muy americano, sí, sí, muy americano. Optimiza para el pequeño inversor, optimiza porque cuando una empresa reparte un dividendo tienes el coste fiscal e incluso puede ser una empresa que tengas minusvalías latentes, que estés perdiendo dinero, te reparte, imagínate, un dividendo del 4%, la acción ese día en la apertura baja un 4%, por lo tanto tu inversión es un 4% peor y lo que recibes no es un 4%, porque hay una retención del 19% o un pago que tienes que hacer a la hacienda tributaria del 19%, si es una pequeña cantidad, si hablamos de pequeños minoritarios, que pierdes porque luego no lo vas a recuperar, salvo que bueno, pues en otros años puedas aflorar plusvalías anteriores. Pero muchos inversores lo pierden y al final yo entiendo que para un inversor minorista prefieren que la compañía tenga una política de recompra de acciones que haga que el precio suba en el mercado con esa demanda que inyecta esos valores, que además es copartícipe y que además da como interés de que la acción es buena y que yo mismo cuando veo que está en un determinado nivel quiero apostar por ella y recomprarla. Y creo que es bueno para mí, es bueno para todo el mundo. Como gestor de fondos, yo encantado de que mis empresas... pues tendremos que ir a algún sitio, a las autoridades también. Pero ocurre una cosa, que crean el mercado español en el que todavía no nos hemos enterado. El principal gancho del mercado español sigue siendo ocurre una cosa con los dividendos. Ocurre una cosa con los dividendos, que también es verdad que yo creo, en mi opinión, el inversor español en general está como muy acostumbrado a dividendos. Y al final muchas veces compras con dividendos y dices, bueno, por lo menos los dividendos es algo seguro que voy teniendo, un poco como no nos gusta la incertidumbre, y al final lo que yo creo que puede ocurrir es que muchas empresas abusan a lo mejor no están en el momento de dar dividendo, pero lo siguen manteniendo porque saben que cortar dividendo puede hacer que caiga muchísimo más el precio de la acción. La utilizan casi como una estrategia de marketing. Eso piensa también la ministra de Energía e Industria, señora Rivera. Ah, pues mira, que dice hombre, algo parecido, cuando dice que hay que confiscarle los beneficios extras. No, pero no hablo de confiscación. Hablo del problema de la empresa. Era una broma. Bueno, oye, hablando de todo un poco también, en breve va a empezar también la temporada de resultados en Estados Unidos y en Europa. Bueno, ya hay algunos bancos de inversión que pronostican que bueno, el tercer trimestre va a ser bueno, pero que nos vamos a tener que acostumbrar un poco a ver a las empresas ya rebajando sus previsiones y sus guidance cara ya al cuarto trimestre y sobre todo 2022, ¿no? Que ya nos lo están presentando, pintando ya como un año que va a ser duro. Mira, yo me ponía el pasado viernes precisamente a ver, ponía en el lado positivo lo que podía hacer subir los mercados y en el lado negativo lo que podía hacerlos bajar. Y me encontraba que en el lado negativo tenía una crisis gasística que en Europa se llama crisis eléctrica, una crisis de carbón que se llama en China un proceso de no producción por cierre de fábricas, porque sabemos lo que está pasando en China con el carbono. El Partido Comunista Chino, que es lo que nos quieren poner aquí alguno, es que han dicho que el precio de la luz no puede subir por encima de una determinada cantidad, está fijado el precio de la luz, pero claro, desgraciadamente el precio no se compra al que tú quieres y por lo tanto lo único que hace es que el productor no produce luz. Hay apagones. Sí, hay algunas zonas del noreste, sobre todo, que dependen muchísimo del carbón, que casi su medio principal es el carbón. El 60% de la producción energética china es del carbón. Pero bueno, volviendo a lo que tú preguntabas antes, tenemos la crisis del carbón, la crisis china, mucha derivación del petróleo. Vamos a ver si son capaces de sostenerlo en $80 el barril. Y luego unas incertidumbres americanas con los demócratas dentro de su casa brutales. Crisis política en Estados Unidos. Total. Eso de base, como dicen, de saque, más lo que toque. Es decir, este es el menú que viene y luego veremos qué te ponemos de aperitivos. Y en el lado positivo me ponía a pensar y yo decía, bueno, pues que sobra dinero. Pues no, porque lo van a retirar. No, está bajando la incidencia en Europa. Ya, pero en Estados Unidos no. Mira, Nueva Zelanda, que fue un ejemplo de gestión de la pandemia, tiene un índice de vacunación que no llega en el 50%. Nueva Zelanda no es relativo, o sea, no es significativo en la economía, es significativo en gente que hace las cosas bien. Bueno, están con otro, ¿cómo se llama? El confinamiento, es que lo iba a decir en inglés, perdóname. Con otro confinamiento masivo del país. Y esto es porque lo hacen bien. Los americanos dicen que la gente salga a su casa. Es decir, no hay una previsión clara de que la crisis sanitaria en el primer mundo de una manera generalizada se corrija adecuadamente. Sí en Europa, pero no en Estados Unidos, pero no en Australia, pero no en otros países. Eso es muy importante. Entonces, no hay cosas positivas en el corto plazo porque
si había, como ha estado viendo, un exceso de dinero que machacaba el crédito, machacaba otros activos, pero bueno, al final en el equity, pues se había acabado el único sitio donde ir. Ya ni eso. Por lo tanto, va a ser un año durísimo, durísimo. Siendo el equity el único sitio donde poder ir, pero con una volatilidad brutal, donde a lo mejor no tú, pero sí tus amigos de los quants, nos machacan a todos los demás por la mañana y por la tarde. Yo no, yo soy de los buenos, yo soy de los cuánticos buenos. Profit Warner. Sí, no, es interesante lo que comentas y... Él es de los buenos, Miguel Ángel. Ya. Qué bueno. Es cierto. Lo bueno, no sé para quién. Pero... No, al final es una forma... A ver, yo soy economista, me gusta mucho la economía, pero al final las decisiones de inversión, y muchas veces como economista te equivocas en las previsiones, o lo que decía, lo que comentabas antes de que cuando dan un dato del paro, a lo mejor es muy bueno y el mercado cae, o es malísimo y el mercado sube porque piensa que entonces la Fed no va a tocar los tipos durante más tiempo, entonces al final... Creo que tener estrategias que es buscar patrones en el mercado que tengan o que hayan demostrado en el pasado haber funcionado y intentar explotarlos de cara al futuro, porque al final el mercado es humano. El próximo viernes si tenemos un buen o un gran dato de empleo. A ver, eso es imposible, o sea, es imposible saberlo, no sé si alguien te ha dicho, es imposible saber cómo va a evolucionar el mercado. Lo que sí que es posible saber es en qué momento el mercado empieza a ser más probable que baje en un determinado plazo temporal. Entonces yo creo que actualmente en el S&P, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos las coberturas cerradas, seguimos con la cartera que teníamos un 75% la semana pasada, ahora tenemos un 60% porque se nos ha ido un 15% que se nos han cerrado esas estrategias en algunos sectores, sobre todo el tecnológico, y bueno, otros sectores que teníamos que han caído fuertemente la semana pasada. Si el S&P pierde los mínimos de la semana pasada, que fueron el viernes en 4.285 aproximadamente, el futuro, vamos a poner un pequeño margen, creo que ahí hay posibilidad de que nos vayamos a la media de 200 sesiones que está en 4.130. Y ahí yo sé que cubriremos cartera en una parte y mientras eso no se pierda, yo estaría alcista en renta variable. Pero estamos hablando de que hoy estoy alcista, la semana pasada estaba más bajista y la próxima semana igual vengo y te digo, pues lo ha roto, ahora mismo estoy muy cubierto. Y así funcionamos, no podemos hacer predicciones, no podemos saber lo que va a ser el mercado. Simplemente tenemos puntos en los cuales las probabilidades las ponemos a nuestro favor. Pero es que son matemáticas. Sí, son como estadísticas. Es la parte estadística de la matemáticas. Sí, de matemáticas. De acuerdo. Y nosotros gestionamos de esa forma, con matemáticas simplemente. Y es la forma en la que además tampoco depende tanto luego de que el gestor, si tienes que ser muy disciplinado, pero no depende de que un día tengas un día malo y quieras recuperar algo, te pongas nervioso. Creo que es una forma... Mira, una pregunta que te hago. ¿Qué hicieron el viernes los cuantitativos ante una noticia para la salud buena, como fue que Merck anuncie una... Además, lo digo no peyorativamente, es que es la traducción exacta, una píldora, que es lo que dijo Merck, una píldora que te pones malito y estornudas y da una PCR positiva, es decir, estás todavía prudentemente malito, te la tomas y tienes un 50%, y especifico, lo digo con sorna además porque lo han dicho ellos, un 50% de no ir al hospital y no acabar en la UCI. Entonces, eso que está muy bien, sí. Los determinados fondos, y no sé exactamente quién, pero iban a ser muy gordos, decidieron que la gente no se iba a vacunar más y tumbaron la técnica más revolucionaria en la historia de la humanidad desde la aparición de la penicilina, que ha sido las vacunas de mRNA mensajero modificado, la tumbaron un 13%. ¿Qué es eso? ¿Matemáticas o gestión del valor? Porque si son matemáticas, yo, que ya tengo una poca de edad, me retiro. Pero ya sabes cómo se las gasta el mercado también. Obviamente, por eso dije, estas acciones ni se tocan hoy, porque antes o después se van a dar cuenta de que alguno o algunos estúpidos no han valorado adecuadamente. Pero en esos estúpidos habría mucho matemático, Sí, que nosotros, por ejemplo, los cuantitativos. ya lo digo, uno stop que me saltó el viernes fue Pfizer, que la teníamos. Igual que Johnson & Johnson me saltó hace 2 o 3 semanas, pero yo no tengo problema en que si Pfizer se vuelve a poner fuerte, vuelva a romper máximos, volver a entrar y volver a ponerme el stop donde nos marca, porque para mí el viernes dejó de ser alcista a 2 meses vista, y como mis estrategias son a 2 meses vista y dejó de serlo, estoy fuera. Pero como tenemos tanta al final, y muchas veces se falla, al final cuantitativo no quiere decir que siempre se acierta, simplemente que haces muchas estrategias. Si no todos seríamos cuantitativos. Claro, al final eres como si tú fueses el casino que reparte juegos, sabes que los clientes van a ir ganando muchas veces, pero tú tienes las probabilidades, las matemáticas de tu lado, porque tú tienes un 52% de ganar y el cliente un 48%. Cuando han venido y han jugado muchos durante muchas partidas, sabes que te vas al final a tener una rentabilidad media por tirada de X. Pues lo que hacemos nosotros, sin plantearnos
que es otro estilo de gestión. Si es que ha bajado por un motivo que es real, si no simplemente da señal de venta, cerramos. Y igual que abrimos la semana pasada Nutrien o Shell, pues cerramos Pfizer, alguna otra del sector salud y algunas tecnológicas también, como comentaba. Bueno, caballeros, que tengo que ir poniendo el punto y final. Me están ya avisando justo cuando estaba ahora más interesante. Próximo lunes vais a seguir estando sentados aquí, así que traeros buenos argumentos para defender vuestra causa. Miguel Ángel Vendremos con las pinturas de guerra. Claro que sí. Con el tótem y nos ponemos a dar ahí vueltas. Miguel Ángel del Plano, CEO de Orfeo Capital, muchísimas gracias. Jorge Ufano, gestor de GPM, un placer. Gracias. Vaya bien la semana, hasta Gracias, otra. hasta luego. Venga, que nos tenemos que ir rápidamente a hacer una pausa. Enseguida nos ponemos ya también manos a la obra. Hoy en Días de Trading con Eduardo Bolinches de Invertia y con José Basagoiti de Trading Pro. Será en unos minutos. Hasta ahora.